Es noticia Colombia, donde a pesar de los anuncios hechos en La Habana, el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, manifestó que el grupo armado aún no acepta el plebiscito como mecanismo de refrendación. El plebiscito no ha sido aceptado por las FARC, hay que decirlo con toda honestidad. Este es el momento en que no han aceptado el plebiscito. Esa es una norma legal que está en manos de la Corte Constitucional. A propósito, la Procuraduría hizo también una petición particular a la Corte Constitucional, pero de eso quiero hablar más adelante. Quiero primero darle la bienvenida a nuestro invitado para poder tener un orden de lo que va a ser la entrevista. Nos acompaña Álvaro Hernán Prada, él es representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático y vicepresidente de la Comisión Primera Constitucional Permanente. Representante, buena tarde, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación y por supuesto muy contento de estar aquí en tu programa. A propósito de lo que ha planteado o de lo que señalaba Humberto de la Calle, la FARC dice que no acepta como mecanismo de refrendación un plebiscito. ¿Son las FARC las que tienen que decir qué método de refrendación van a utilizar? Por supuesto que no, pero son las FARC las que han venido imponiendo su voluntad a lo largo de la negociación en La Habana. Ya al Congreso de la República nos habían llevado también otro proyecto de ley, digamos, el marco jurídico para la paz, que era, digamos, la norma en la cual el gobierno había depositado la confianza para que fuera la herramienta, y las FARC también lo desconocieron. Por eso, posteriormente, se llevó al Congreso el tema del plebiscito y el acto legislativo para la paz, que estamos tramitando hoy en séptimo debate. Inclusive mañana arrancamos, por supuesto, el séptimo debate con este artículo nuevo que traen de La Habana. Pero la negociación ha estado constantemente, digamos, con una cesión permanente del gobierno ante la pretensión de la guerrilla terrorista de las FARC, en absolutamente todo. Incluso si miramos hacia atrás en la campaña presidencial, cuando salimos a criticar la elegibilidad política, el presidente Santos dijo que no iba a haber elegibilidad política, que eso era, digamos, unas falsas afirmaciones de la oposición. Y mire ya hoy dónde estamos. Hablamos de impunidad. Y luego de toda esta discusión año tras año, ya llevan cada día más acomodado su discurso, pero cediendo en absolutamente todo, tanto que los acuerdos como están planteados para que las FARC paguen 0 cárcel por todos los crímenes cometidos, incluidos los crímenes de lesa humanidad. Pero fíjese una cosa, representante. Si Humberto de la Calle señala como jefe negociador que las FARC no aceptan el plebiscito como mecanismo refrendario, ¿por qué se habla de que el plebiscito sería en septiembre? Bueno, esa es una pregunta que hay que hacerle al gobierno porque nos ha engañado muchísimo. Lo primero que hay que decir es que el gobierno se había comprometido en un referendo. Nosotros tenemos distintas herramientas según la Constitución para preguntarle al pueblo colombiano, que es además en donde radica la soberanía. El que tiene la posibilidad, la herramienta que tiene la posibilidad de cambiar disposiciones jurídicas es el referendo, pero el gobierno, por una jurisprudencia basada en el el referendo que se hizo en el 2005, donde fue la Corte Constitucional la que dijo que había que hacer varias preguntas, no una sola, donde tenía que participar el pueblo reflexivamente para evitar, digamos, esa obligación que había dejado la Corte, se inventó que fuera por un plebiscito. Pero para hacerlo, primero tramitó un proyecto de ley que afecta a una ley estatutaria, es decir, que tendría que hacerse de manera general y abstracta, y lo hizo por una sola vez, teniendo en cuenta estas circunstancias, dejando un mal precedente, y bajó, por ejemplo, el umbral del 50% al 13%. ¿Qué quiere decir esto? Que en un país de 50 millones de habitantes, los que van a decidir son 3,5 millones de personas, las que han calculado, por supuesto, que salen a votar con la mermelada del gobierno, con la publicidad del gobierno
y no en realidad con un ejercicio reflexivo, producto de una enseñanza previa sobre cuáles son los acuerdos. Claro, es justo y con eso era el comentario que iba a hacer cuando comenzábamos el programa. La viceprocuradora de Colombia, la señora Marta Castañeda, le ha pedido a la Corte Constitucional que declare inexequible el proyecto de ley que permitiría que los colombianos fueran a plebiscito precisamente por este punto, porque considera que un tema tan importante no puede ir del 50% al 13%. Ahora, entiendo, representante, que llegar a ese punto del 50% es muy difícil y por eso quisieron hacer, digamos, bajar el umbral. La pregunta sería, ¿se bajó demasiado? ¿Había que negociar un término medio que fuese entre 50 y 13? Yo creo que no, lo que había era que aprovechar el mecanismo que hay en el referendo, y el referendo tiene un umbral, digamos, menor, un umbral del 25%, y esa hubiera sido, digamos, una herramienta que seguramente le hubiera permitido a los colombianos, con una reflexión en cada punto, por lo menos en los puntos importantes, porque siempre han dicho, es que son 200 puntos y es imposible. No estamos diciendo que absolutamente todos los colombianos tengan que pronunciarse, pero sabemos por la opinión pública, por las encuestas, que lo que más le preocupa a los colombianos es el tema de impunidad, que tengan cero cárcel, preguntarles si están de acuerdo o no, si están de acuerdo sí o no, si quieren verlos de alcaldes, gobernadores o eventualmente presidente de la República, Timochenko, como lo dijo el presidente Santos desde Estados Unidos, si están de acuerdo sí o no en que la plata, que según la revista Forbes y la revista The Economist, supera los 10.5 billones de dólares de las FARC, sea utilizada para reparar a las víctimas sí o no. Si están de acuerdo en que se le entregue el aparato judicial del Estado a través de ese tribunal de paz que están proponiendo, donde seguramente lo van a convertir en una herramienta de guerra, una herramienta de venganza contra militares, policías, políticos, en fin, empresarios que hemos estado defendiendo la institucionalidad de este país. Ahora, eso pues pareciera que no va a ser así, es decir, se va a entubar la pregunta. Se va a ir quizás a un sí o no, definitivamente. Yo creo que ahora debe estar el gobierno rezando para que la Corte Constitucional lo declare inexequible. Lo dije desde el trámite, porque al ver que las FARC estaban en desacuerdo, cuando tramitamos el proyecto de ley que le da vida al plebiscito, lo anuncié y le dije a los colegas, si las FARC quieren una constituyente, seguramente el gobierno lo va a conceder, porque si uno comienza a mirar lo que ha pedido las FARC y lo que ha cedido el gobierno, es absolutamente todo. Por esta razón, hoy creo que el gobierno, al ver que no ha podido convencer a las FARC de acceder a este mecanismo de participación ciudadana, que es engañoso, pero por lo menos estaba ahí planteado ante la comunidad. Bueno, y eran los colombianos finalmente quienes iban a refrendar si querían o no, si estaban de acuerdo o no en en lo que se firme entre gobierno y FARC, pero si se declara inexequible, ¿qué viene? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Pues, Diania, mira, ahora con este artículo 4 para el acto legislativo que nos enviaron desde La Habana, no mencionan para nada la refrendación popular. Lo hacen en comunicados de prensa, sí, los voceros del gobierno. Y lo hacen en declaración. Pero no lo hacen ahorita, no lo hacen dentro del texto que estamos nosotros en este momento tramitando en el Congreso de la República. ¿Qué quiere decir esto? Que nos van a llevar a tramitar un acto legislativo para incorporar vía acuerdos especiales, que además hacen una mala utilización de esta herramienta del derecho internacional humanitario, que no es para eso, y si quieres ahorita hablamos del tema, pero vía acuerdo especial lo quieren subir y darle una interpretación de tratado internacional. Con esto incorporarlo al bloque de constitucionalidad, una serie de acuerdos que todavía no conocemos cuál es el acuerdo final, pero que estas preocupaciones que tienen los colombianos, que las acabo de manifestar, están incorporadas, el tema de impunidad, de elegibilidad política, todo esto lo van a meter en la constitución política y además les ha dado un carácter de constituyente sin tener una Asamblea Nacional Constituyente, sí, que era lo que querían las FARC. Entonces, dijo la senadora Claudia López usó una frase que no olvido, que decía, convirtieron La Habana en una constituyente, el Congreso en una notaría y al pueblo colombiano se le dejaba como un hazmerreír, es decir, si finalmente no pasa por la decisión del pueblo colombiano de refrendarlo,
digamos, se cambió lo que estaba planteado en un principio. Y todo, además, todo lo que justifica el gobierno y los amigos del gobierno en el Congreso y en los medios de comunicación es por el bien supremo de la paz. Entonces no es extraño que más adelante digan, lo hicimos, quisimos hacerlo, la Corte no dejó, pero al fin y al cabo ya tenemos un proceso negociado con las FARC y la paz está por encima de todo y nos van a llevar hacia allá. Ahora, lo que han anunciado es supuestamente para blindar unos acuerdos. Y yo le digo hoy a los colombianos y a quienes nos ven en Latinoamérica que en realidad no van a poder blindar esos acuerdos, porque todo lo que han hecho, lo han hecho mal. Aquí en Colombia han destruido la Constitución Nacional, inclusive el doctor de la Calle, que fue uno de los impulsores de la Asamblea Nacional Constituyente del 91, que creó la Constitución precisamente que nos rige, hoy es una de las personas que la está ayudando a destruir. Y nosotros lo que estamos viendo, por supuesto, es que este acto legislativo se constituye en la materialización del golpe de Estado contra los derechos de los colombianos. Más adelante, cualquier gobierno que llegue distinto podrá revisar todas estas actuaciones irregulares, inconstitucionales y dañinas contra los colombianos y podrá reversarlo así como lo hicieron. Una última pregunta, representante. Alias Timochenko le propuso al presidente Uribe a través de una carta un encuentro para hablar sobre la paz. Esto ha generado una polémica adicional. ¿Debe Uribe reunirse con alias Timochenko para hablar de paz? Pues esa es una pregunta que el presidente creo que ya la contestó, y eso de su fuero interno, por supuesto, pero como colombiano, como uribista, como miembro del Centro Democrático, considero, por supuesto, que no solamente es innecesario, inconveniente, sino que es una propuesta pues, producto de la importancia que le ha dado este gobierno a la guerrilla terrorista de las FARC, sentar al mayor criminal que tenemos nosotros en Latinoamérica, responsables de desapariciones forzadas, de asesinatos, de secuestros, de cantidad de crímenes de lesa humanidad, con un hombre como el presidente Uribe, que tiene una gran credibilidad, que tiene un cariño entre los colombianos inmenso por todo lo que ha hecho, pues por supuesto no tiene ninguna justificación. Por cierto que hicimos esa pregunta en nuestra cuenta en Twitter, hicimos una pequeña encuesta en @idaniachirinos y esto arrojaba, ¿no?, la encuesta 79% no y 21% sí, con un total de votos de 1.079 a la pregunta de ¿debe Uribe aceptar esta propuesta de alias Timochenko? Quiero agradecer al representante Hernán Prada, representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático y vicepresidente de la Comisión Primera Constitucional Permanente, por habernos acompañado estos minutos. Gracias a ti, Dania, muy amable por la invitación. No, gracias a usted por estar aquí.